donde muchas personas se identifican como creyentes. Y hay una gran mayoría de ese grupo que no saben qué esperar del mundo, qué esperar de las circunstancias a las que día a día se enfrentan. Y peor aún, no saben qué es lo que Dios espera de ellos en este tiempo y en esas circunstancias. La confusión se debe a varios factores. La presión que ejerce el mundo caído y lo que se denomina técnicamente la secularización de la iglesia, es decir, el pensamiento del mundo infiltrándose en la iglesia de Dios, ayuda a la confusión. Pero si a eso le añadimos la desinformación que también tristemente hay en muchos púlpitos, donde se proclaman doctrinas, enseñanzas muy alejadas del texto bíblico, todo eso hace que la iglesia no tenga una visión clara acerca de dónde viene, para dónde va y cuál debe ser su postura en el presente. Pero Apocalipsis capítulo 11 y puntualmente el verso 1 y 2 que vamos a meditar esta mañana nos ayuda a despejar la confusión, corta con esa desinformación de raíz, pues Dios le dice a usted y a mí qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, qué lectura es correcta. Y también Dios nos dice hoy, le dice a usted qué es lo que el Creador espera de nosotros, los creyentes. Este es un mensaje dirigido a la iglesia de Dios de todos los tiempos. Me refiero a lo que ya hemos estudiado en este libro de Apocalipsis. Un mensaje que hemos dicho vez tras vez es para todo el tiempo y toda la época de la iglesia sobre la tierra. Es para la iglesia de ayer, para la iglesia de hoy y también para la iglesia del mañana. Este mensaje apocalíptico es para que usted hoy sepa, déjeme remarcarlo, qué esperar de este tiempo. Si es un verdadero creyente, saber Dios qué espera de usted en consecuencia. En otras palabras, esta mañana Dios define quién es su verdadero pueblo, lo que espera de él y cómo debe vivir en este tiempo. Y Juan, el autor inspirado de Apocalipsis, nos lo muestra con una verdad tan simple como poderosa. Una afirmación que resume todo el mensaje de hoy a la luz de estos dos versículos del capítulo 11. Y esa afirmación es: medido por Dios para vivir a su medida. Medido por Dios para vivir a su medida. Y ese es el título que he dado a nuestra reflexión esta mañana a la luz de estos dos versículos. Veremos el tema bajo tres enunciados. Dios, primero, protegiendo su templo. Segundo, Dios morando en su templo.
Y tercero, Dios vindicando su templo, protegiendo, morando, vindicando su templo. El pueblo que Dios mide en este pasaje es también el pueblo que Dios guarda. Es el pueblo también en el que en segundo lugar Dios habita. Y también en tercer lugar es el pueblo que Dios defiende y justifica. Vamos entonces al primer aspecto. Dios protege su templo. Hoy, como usted lo puede ver, abordamos una nueva porción del relato de Apocalipsis. Ya llevamos varios meses estudiando de manera sistemática este libro, meditando en él. Y lo que se nos da en este capítulo 11 está dentro de todo ese marco que vemos desde el capítulo 5, recuerde, cuando Dios Padre, que está sentado en el trono, le entrega al Hijo el rollo que está sellado para que Él entonces lo desate y lo abra, desate sus sellos y los abra. Eso dijimos, nos está informando que Jesucristo recién asciende glorificado al cielo después de resucitar, toma el control que el Padre le da de todas las cosas. Dios Padre ha establecido para el final de los tiempos, es decir, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, toda esa porción, recuerde, es el final de los tiempos. Y Dios Padre tiene unos planes para ese final de los tiempos que estaban en ese libro y se los da a su Hijo y el Hijo los toma para ejecutar esos planes. Y el libro de Apocalipsis nos ayuda a ver cómo la iglesia transita como peregrina durante todo este periodo, exiliada, caminando hacia los nuevos cielos y la tierra nueva prometida. Así que, hermano, amigo, aunque hoy entramos en un nuevo capítulo, no se trata de un nuevo tema. Es la continuación de lo que estamos viendo a través de los meses. Lo que Dios está mostrando a Juan como parte de un anuncio importante. Recuerde que empezó como un llamado, como una alerta, como una alarma a través del toque de 7 trompetas. ¿Lo recuerda? Ya se agotó el toque de las 6 primeras, pero antes de tocar la 7ª y última, hay un preludio. Y ese preludio que estamos viendo precisamente aún no termina. Va a terminar finalizando esta porción hasta el versículo 14, pero todavía no llegamos allí. Y antes de este último anuncio o corneta final, se advierte la necesidad de que la iglesia asimile. Recuerde lo que vimos en la pasada oportunidad. Se requiere que la iglesia asimile, encarne, digiera la palabra de Dios. ¿Lo recuerda? Ese librito que se le entrega a Juan, que le dice el ángel, toma, cómelo. Y él debe comerlo. Y allí entonces entendíamos cómo la iglesia es llamada a tomar ese libro constantemente, encarnarlo para dar testimonio al mundo de la dulzura del Evangelio, pero también de la amargura del justo juicio de Dios para todo aquel que se resista en impiedad y en incredulidad. Así que es importante
en primera instancia aquí advertir algo que nuestro pasaje nos va a develar. Y he llamado aquí un primer aspecto: si somos apartados, somos santificados. Si somos apartados, somos santificados. Hermano, amigo, la masa de la humanidad, conformada por todos los seres creados desde el primer hombre hasta el último que nazca en el día final, toda esa masa de la humanidad es una sola. Pero hay una división importante que Dios ha hecho de toda la masa de la humanidad. Dios ha dividido esa masa, es decir, la que existió, la gente que existió, la que existe hoy y la que existirá al futuro. Dios la divide en dos categorías: los que están dentro y los que están fuera. ¿Cómo distinguir los unos de los otros? ¿Cómo saber dónde está usted hoy en esa clasificación divina? ¿Si está dentro o está afuera? Bueno, pues Dios nos lo revela aquí. Habla de una medida que Él hace soberanamente, es decir, una cantidad de la humanidad. Dios ha medido una cantidad de la humanidad para tenerla como una posesión especial suya en medio del mundo, en medio del resto de los que no están dentro de esa medida. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Entonces, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Si nota desde el principio ya la acción de medir. Eso es algo importante. Este texto nos dice muchas cosas. Nos dice que hay un lugar específico, con una medida específica, donde ocurren cosas específicas. Dios ha ordenado ese arreglo. Por eso ha mandado a Juan a tomar esa medida. Y dice que lo que debe medir Juan se le da un nombre. Tiene un nombre puntual. Lo que se va a medir, y se llama el templo ¿de quién? De Dios. Levántate, dice la segunda parte del verso 1, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué es un templo? Bueno, un templo es un lugar donde Dios hace su morada. Pero además de eso, es el lugar donde se le adora y se le sirve y se le reconoce como Dios. Ese es un templo donde Dios hace morada y es servido por sus adoradores. Eso lo sabemos porque Dios mismo nos lo enseña en su palabra en el Antiguo Testamento, y sigue corriendo por el Nuevo Testamento ese mismo concepto, ese mismo significado, esa misma definición de lo que es un templo. Pero antes de entrar, hermano y amigo, en saber de qué templo habla, pensemos en lo que implica que sea medido. Recuerde que Juan ya nos tiene acostumbrados a que su revelación tiene una conexión directa, como debe ser, con los escritos del Antiguo Testamento, especialmente
los textos inspirados por los profetas del antiguo pacto. Y eso nos da la luz necesaria para entender y no caer en especulaciones, en ideas raras. Recuerde que la hermenéutica, la ciencia de la interpretación nos da una regla básica, primaria, fundamental. La escritura, cómo se interpreta con la misma escritura. Para no caer, como digo, en especulaciones o imaginaciones humanas. Y es clara la conexión, es clara la manera como vemos que Juan aquí hace alusiones directas a Ezequiel, a Daniel, a Zacarías. Es el mismo tipo de literatura apocalíptica como ya lo hemos estudiado. Y Ezequiel, puntualmente, en los capítulos 40 al 48, nos muestra que hace un recorrido, por decirlo de una manera, por el templo y la ciudad de Jerusalén, y recibe también una instrucción divina puntual relacionada con tomar medidas de la ciudad, del templo. Más de 30 veces se usa este sentido de tomar medidas. Y el acto de medir allí en el contexto del profeta representa la protección divina para el establecimiento seguro del templo de Dios en la tierra mediante la separación de lo que es santo y lo que es inmundo. Eso es lo que, en términos muy sucintos, está contenido en el capítulo 40 hasta el capítulo 48 de Ezequiel. Ese acto de medir entonces representa, vuelvo a decirles, la protección divina para el establecimiento seguro del templo de Dios en la tierra mediante la separación de lo que es santo y lo que es inmundo. Y aquí Juan dice que también se le da un instrumento de medir. Bueno, hoy día tenemos instrumentos de medir muy sofisticados, ¿no? Empezando por el flexómetro, la cinta métrica. Ahora hay hasta metros láser, ¿sabía? Que usted de aquí apunta a la pared y sabe cuánta distancia hay de aquí hasta allá sin necesidad de nada. Bueno, pero eso no pasaba en el tiempo de Juan. Por eso hay una descripción de algo parecido a un instrumento de medir. Dice, levántate y mide el templo de Dios. ¿Cómo? Dice, le fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Será que es importante especular qué simboliza la vara de medir y que si era de madera de cedro? No, si nos metemos en eso perdemos la idea central del texto. El caso es que Dios le ordena medir a Juan y hay una inferencia en cuanto a lo que abarca la medida y lo que está fuera de esa medida. Como en Ezequiel hay una distinción entre lo santo y lo profano. Note el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Lo que está dentro del templo es diferente a lo que está afuera. Lo que está dentro del templo es lo apartado, lo santo, lo puro. Y lo que está afuera es lo mundano, es lo contaminado. Y siguiendo esta línea de pensamiento, Juan nos está señalando hacia la naturaleza del pueblo de Dios, representada por el templo santo de Dios, un pueblo apartado para ser puro, y también lo que está fuera de ese templo. Es decir, el mundo incrédulo.
Y el pueblo que está dentro de la medida representado por ese templo, si es medido, significa que se conoce exactamente de qué está constituido en número y en naturaleza. Es decir, que Dios sabe quiénes son los que realmente pertenecen ¿a qué? A su templo. Y quiénes están por fuera del templo. Hay un número exacto. Dios sabe la medida de los que están dentro y de los que están fuera. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dice en 2 de Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Y en Efesios, en el capítulo 1, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No hay ni uno más, ni uno menos. Esa medida está bien clara. Ahora, eso nos lleva al segundo punto, o el segundo aspecto, perdón, aquí en este primer punto. Y es que si somos apartados, somos protegidos. La parte o el tema anterior yo lo llamé, si somos apartados, somos santificados. Y aquí, si somos apartados, somos protegidos. Y aquí quiero ir puntualmente a la alusión que Juan hace del profeta Zacarías, que quisiera que usted y yo la miráramos juntos. Vamos a Zacarías capítulo 2. Vaya a su Biblia, por favor. Y quiero que usted mismo con sus ojos vea, lea y note la asociación, la conexión, la similitud, el paralelismo, si quiere ser más técnico, que hay entre estos dos textos. Zacarías 2:1 dice, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros se habitará Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Mire cómo nos da de luz este texto. Este texto nos da gran luz acerca de por qué quiere Dios hoy revelarle a usted y a mí que Él ha medido exactamente el número de su pueblo escogido. Él no ha medido porque Él va a rodear ese pueblo. Él va a protegerlo. Él va a ser su muro. Él va a ser su muralla inexpugnable para que los suyos no se pierdan en medio de este mundo caído con tantas convulsiones y tantas presiones y tantos engaños sutiles que el demonio constantemente entreteje. Y nos dice algo que no quiero que usted pase por alto. Dice, y para gloria estaré en medio de ella. Así que la medida y todo lo que está aquí incluido en este versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis
tiene que ver con que Dios se compromete a proteger ese pueblo escogido, ese pueblo que ha medido y que lo ha conformado en un templo para que allí le adoren. Tengamos en mente el hilo conductor y la conexión con el contexto anterior de este versículo 1 del capítulo 11. Recordemos que antes del séptimo sello, devolviéndonos un poco atrás, hubo un preludio. ¿Recuerda? Antes de llegar al último sello, hubo también un preludio. Y en ese preludio, ¿recuerda qué ocurría? Se marcaban 144,000 con un sello. ¿Sí se acuerda? Aquí se nos está presentando la confirmación de ese mismo aspecto. Aquí se nos habla ahora en términos de que Dios mide una porción de la humanidad para conformarla como su templo y se compromete Él a hacer su protección, a hacer su barrera, a hacer su muralla para defenderlo y además morar en medio de Él. El paralelismo es claro, una medida exacta del templo. ¿Pero cuál templo? Preguntémonos. ¿Está hablando de un templo físico? Aquí hay un problema si usted va a interpretar Apocalipsis literalmente, ¿recuerda? Porque si usted va a interpretar literalmente, usted va a encontrarse que en ese capítulo se habla de dos testigos en el versículo 3 que echan fuego por la boca. Y entonces son dos creyentes que van a echar fuego como dragones por la boca y van a matar a sus enemigos. No, eso no es así. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro de literatura distinta, diferente, lleno de ilustraciones, lleno de imágenes, como un libro de un niño, dijimos. Recuerda, una cartilla que está ilustrada para poder captar mejor todo lo que es el mensaje que Dios nos revela. Así que volviendo al punto, ¿el templo es un templo físico o es un templo espiritual? Es un templo espiritual, por supuesto. Es un templo universal, porque note que Zacarías dice que no tendrá límites, ¿cierto? Dice que no hay límites, que sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres. Está hablando de la iglesia universal. ¿Recuerdan esos 144,000 que estaban también identificados como un pueblo innumerable, incontable, de toda raza, nación, etcétera, etcétera, etcétera? Es lo mismo. Es el templo espiritual universal que explícitamente el Nuevo Testamento lo identifica como ¿quién? La iglesia, llamándola textualmente el templo de Dios, el edificio de Dios, la casa de Dios. ¿Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2? Que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, para llegar a ser morada de Dios en el Espíritu. Este es el templo. En consecuencia, lo primero que le dice Dios hoy a usted en este pasaje es que si usted es un verdadero creyente, ha sido apartado por Dios para ser santo, para purificarse del mundo, para ser parte de un templo santo donde Dios morará en medio de él y que Dios mismo será su protección. Él será el garante de proteger su templo para que ninguno sufra pena de eterna perdición, preservando Dios mismo su alma hasta el fin. Porque si usted es creyente, recuerde que el Señor dijo
que las ovejas que le fueron dadas por su padre, él las tenía seguras en su mano. Y que el Padre que se las dio es más poderoso que cualquiera y nada las arrebatará de su mano. Los que han sido apartados, los que están dentro de esa medida, están asegurados. Tienen nada más y nada menos que como su muralla inquebrantable, dice, a Dios el creador del universo. Y es que la iglesia necesita esa protección. Usted y yo hemos visto todo lo que está ocurriendo hoy según los planes de Dios. ¿Será que nosotros solos en nuestra debilidad humana pudiéramos sobrevivir a todo esto que Dios ha traído en los últimos tiempos? Cuando las huestes espirituales de maldad, Dios las ha enviado para juzgar al mundo. Cuando el peligro de nuestras almas acecha por todo lado, Dios asegura que la iglesia transite segura por este mundo caído. Él la ha medido, Él la ha apartado, Él la protege. Él conoce quiénes son los suyos. Recapitulando hasta aquí, entonces, hermanos, como parte del pueblo de Dios, del templo de Dios, hoy Dios lo llama a entender su profesión. ¿Cuál es su profesión? ¿Qué se hace allí? Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran allí. Hoy el Señor lo llama a usted y a mí a tomar conciencia de lo que Él espera de nosotros por lo que somos. ¿Qué somos? Los que estamos dentro. Los que Dios por su sola gracia nos apartó para que fuéramos un templo, para que fuéramos sus adoradores. Y en medio de este mundo caído, Dios nos llama a purificarnos, a procurar una santa manera de vivir. ¿Para qué? Para testificar con fidelidad, con eficacia. ¿De qué? De lo que está en el librito, para predicar de la dulzura de la buena nueva, del evangelio al mundo caído, pero también para predicar de la amargura, del juicio justo, del infierno que vendrá sobre todo aquel pecador impenitente. Y mientras la iglesia hace eso en este mundo caído, Dios asegura su protección poderosa contra las acechanzas de los enemigos de su iglesia. ¿No le parece glorioso eso que nos dice hoy el Señor? ¿Pero no lo confronta usted también un poco? Movámonos al segundo punto principal. El segundo punto es: Dios mora en medio de su pueblo. En medio de su templo, perdón. El primero es: Dios protege su templo, y el segundo: Dios mora en su templo. Las figuras de nuestro texto, me refiero al verso 1 y 2, nos presentan vívidamente los privilegios de los apartados por Dios para conformar su templo. El templo
del que habla esta profecía, ya dijimos que no es el templo físico del Antiguo Testamento. Ese templo físico, recuerde, era solamente ¿qué? Una maqueta, un tipo, un símbolo, una sombra del templo que vendría según el plan de Dios. Ese templo que por causa del pecado se arruinó. Porque el Edén, recuerda, ¿qué era? ¿No era un templo? Era el lugar donde el Creador soberano, justo, santo, lleno de majestad, puso a un hombre hecho a su imagen y semejanza para morar con él por siempre en comunión perfecta. Y el hombre se comprometía a adorarle, sirviéndole, obedeciéndole, extendiendo el jardín por toda la tierra, llenándola del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Ese era el plan original. Pero ese plan no se frustró a pesar de la entrada del pecado y el desastre que causó, desfigurándolo todo. Dios en su gracia sigue adelante. Y sigue adelante con el propósito de tener ese templo, de tener estos adoradores. Porque Él dijo que Él llama a un pueblo para que sea un reino sacerdotal, ¿recuerda? Y gente santa. ¿Y dónde es que sirven los sacerdotes? En el templo. Y para eso ha apartado y medido un número exacto de personas por su pura gracia, pecadores. Los ha lavado con la sangre de Cristo, los ha llamado, les ha dado el don de la fe, el don del arrepentimiento, ha regenerado sus corazones, los ha hecho nacer de nuevo para conformarlos en su templo y en su reino sacerdotal. Versículo 1 nuevamente, mire cómo dice al final del verso 1: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Así que lo primero aquí es que Dios mora en medio de nuestra adoración. El Salmo 22 dice: Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y el texto dice: el altar y a los que adoran en él. No hay dificultad en ver una clara alusión a la naturaleza de la iglesia, tal como la describe el apóstol Pedro. Vaya al capítulo 2 de Pedro. Quizás usted ya casi se sabe de memoria ese texto porque yo se lo repito domingo tras domingo casi. Pero mírelo otra vez, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Desechando pues toda malicia. Ahí está. Ser apartados, ser santificados, ser purificados. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahí está el librito, la palabra de Dios que le fue dada, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Una piedra. Bueno, eso nos conecta con una obra de construcción de un edificio. Bueno, Cristo es la piedra angular, lo sabemos, ¿no? Dice: vosotros también, verso 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ojo, y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Es lo mismo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Quiénes son entonces los que rinden adoración en el altar del templo de Dios? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Y qué dice Pedro? Que ahora los cristianos somos un sacerdocio espiritual. ¿Y en el altar qué se hacía? ¿Se ofrecían qué? Sacrificios. ¿Y qué dice Pedro? Son un sacerdocio espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Nota la conexión? Yo la veo muy clara. ¿Usted cómo la ve? Usted que tiene gafas. Ahí está la iglesia. Esa iglesia donde ya no se ofrecen sacrificios sangrientos porque Cristo se ofreció una vez y para siempre, entregando su vida para que en su nombre nos consagremos en adoración a Él. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, le dijo el Señor Jesús a la samaritana. Venimos entonces con sacrificios espirituales. Sí, son sacrificios, porque son fruto y consecuencia de la aplicación de la cruz en su vida, a su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que venimos a hacer ahora como hombres y mujeres nacidos de nuevo, que hemos aplicado la cruz a nuestra vieja manera de vivir y ahora venimos y nos consagramos a Dios como en novedad de vida. Y Dios promete su presencia cuando dos o más nos reunimos en su nombre. Así que Él está ahí en medio de la adoración, allí en su templo, donde está el sacerdocio, donde está el altar, donde se sacrifica. Él hace su morada, Él hace su presencia. Y la iglesia debe estar avanzando como peregrina, purificándose en medio de un mundo caído, perseverando para no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, despreciando la presencia de Dios que se promete en medio del templo cuando los sacerdotes están ofreciendo esos sacrificios espirituales. Hermano, hermana, aquí no es que queramos imponerle una ley de que venga los domingos, que se congregue. No, es que confiamos en que su testimonio de cristiano es verdadero y creíble. Y si usted es un verdadero cristiano, creemos que usted quiere tener un encuentro con Dios. Y creemos que por eso debe estar en la iglesia. Porque es que en la iglesia es donde sucede todo esto. ¿Me estoy comunicando? No es en su casa. No, allá no es. Es aquí en el templo, por el que Cristo dio su vida. Hoy Dios quiere animarnos a no despreciar su presencia prometida en medio de nosotros. El mundo busca disgregar, disolver, dispersar a los creyentes. Hoy despliega todas sus artimañas el enemigo para engañarlo a usted, para que usted no se congregue, para que Dios no haga presencia en medio de su pueblo.
para que la iglesia deje de adorar a Dios y deje de dar testimonio fiel del dulce evangelio y de la amarga condenación al pecador impenitente e incrédulo. Hermano, Dios hoy nuevamente lo llama a usted, renueve su compromiso con la adoración congregacional en el día del Señor, para adorarle a través de su palabra, de los medios de gracia, de la comunión de los santos, porque Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio del pueblo que le adora. Y permítame terminar con mi último punto. Dios vindica su templo. Dios vindicará a la iglesia. Mire el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El atrio exterior va a ser pisoteado. Y la iglesia no debe sorprenderse, porque aquí se le advierte nuevamente cómo el mundo la va a rechazar, la va a perseguir, la va a pisotear, y Dios estará al control de todo eso. ¿Lo recuerda? Eso no es algo que se sale del plan de Dios. Es la manera como también nosotros, la iglesia, vamos siendo purificados. Y estamos llamados a mantener fieles la palabra y el testimonio de Cristo en tiempos difíciles. Y saber que o estamos dentro del templo, y asegurarnos de que formamos parte de los que Dios por gracia ha medido y estamos dentro. O temer si hay señales de estar fuera, porque lo que no pertenece al templo está excluido. Y el patio o atrio que está fuera del templo, estaba pegado al templo, pero no era el templo. El atrio era el lugar anterior a la entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Estar en el patio no era estar en el lugar santísimo. ¿Me estoy haciendo entender? Todo hacía parte del complejo templario. Y el Señor hoy nos quiere decir graciosamente, con mucho amor, que podemos estar muy cerca de Él, pero no con Él. Pero estar cerca de Él y no estar es lo mismo. Y el Señor Jesús lo dijo con otras palabras: no todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué pasará? Hace parte del templo. Hermano, amigo, por favor, examínese. ¿Dónde está usted? No es liviano esto. ¿Cómo es su fidelidad en estos tiempos? Estos tiempos que son malos, como dice el apóstol Pablo. Usted se deja engañar por las bagatelas que le ofrece el mundo.
Usted está ahí entre que sí, que no, y aparece de vez en cuando en el templo y después un ratico. No, pero pastor, entiéndame. Es que entiéndame, pastor. Pues yo lo puedo entender todo lo que quiera, pero yo no lo voy a salvar a usted del infierno. No se engañe a sí mismo. No se engañe. Tenga cuidado de su alma. Y usted, amigo, amiga, señor, señora, arrepiéntase por favor y crea. Abrace a Cristo de una manera real, seria. Comprométase con Cristo. Él está invitando. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo. Y todo el que le invocare, pero invocarle no es simplemente decir, sí, yo creo y soy cristiano. No, es seguir a Cristo, es obedecer a Cristo, es esforzarnos en la gracia por vivir como Cristo nos dice, como verdaderos adoradores de Dios, que consagramos todo nuestro ser, nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y anhelamos buscarle en el día del Señor, pero no solo el día del Señor somos un sacrificio vivo, y no solo el día del Señor le adoramos, somos adoradores todo el tiempo. Y recuerde que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y los que no son del pueblo de Dios, los que no están dentro del parámetro, dentro de la medida de Dios, serán lanzados al fuego que arde con azufre, y su alma se arruinará por los siglos de los siglos. La iglesia debe responder ante los enemigos que hoy la acechan, la presión cultural, la burla, la persecución, incluso la amenaza de la pérdida de su propia vida. Y no espere que entonces un ateo venga y lo amenace y le diga, bueno, o apostata de su fe o lo mato y le entierro este cuchillo. No, eso no es la persecución donde corre riesgo su vida. No, su vida corre riesgo cuando usted elige vivir más tranquilamente y despreocupado en este mundo, en lugar de cargar su cruz, negarse y consagrarse más a Dios. La iglesia debe responder fielmente, con paciencia, con confianza, sabiendo que Dios hará justicia a su tiempo. Hoy Él permite esa prueba. Y veremos, Dios mediante, en la próxima oportunidad en qué consiste todo esto en conexión con este capítulo, con este versículo 2. Este es un tiempo difícil para la iglesia. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Pero quiero dejarlos con este pensamiento. Nosotros como iglesia transitamos difícilmente por este mundo caído, pero tenemos la esperanza de que será por un tiempo corto, 42 meses. Pero los impíos les espera un tiempo sin fin en las tinieblas de afuera,
donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 10 y 11 nos recuerdan que este no es tiempo para la confusión, que tenemos el librito dulce y amargo, que es como una brújula que nos alumbra, nos da luz acerca de qué camino debemos seguir y que debemos saber qué espera Dios de nosotros, si es que en verdad estamos dentro de la medida o hacemos parte de esa medida que Dios ha hecho de la humanidad para conformar su templo. Por eso, si usted es un verdadero creyente, este texto le dice qué esperar y cómo vivir. Viva como quien ha sido medido por Dios, guardado por Dios, enviado por Dios. Recuerde, hemos sido medidos para vivir como a la medida de Dios. Y recuerde que Pedro dice que haciendo estas cosas aseguramos una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este libro maravilloso de Apocalipsis. Señor bueno, solo nos queda humillarnos, avergonzados siempre, sabiendo que no damos la medida, pero rogamos misericordia, suplicamos ayuda. Padre, danos gracia sobre gracia. A quienes hemos creído, ayúdanos a apartarnos, santificarnos para ser ese pueblo santo, ese real sacerdocio que sacrifica continuamente en tu templo frutos de arrepentimiento, frutos de novedad de vida. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia del que no cree. A los jóvenes, también los ancianos, a toda persona que aún no ha dado un paso de arrepentimiento, que tu palabra, Señor, ilumine sus corazones para que encuentren el sendero de Cristo para perdón, salvación y vida eterna. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.